Apoyé a mi mamá tras la muerte de mi papá, pero me excluyó de su boda por ser su error del pasado, así que hice que lo pagara al perder su casa. Mi papá falleció hace aproximadamente un año después de una larga lucha contra el cáncer cerebral. Sabíamos que no lo lograría desde el momento en que fue diagnosticado, porque los médicos nos dijeron que ya era demasiado tarde para él, pero aún así hicimos todo lo posible para continuar con los tratamientos y él puso su mejor cara por nosotros. Sin embargo, al final lo perdimos. Él era mi mejor amigo desde que era niño y, aunque definitivamente amo a mi mamá, lo amaba mucho más a él. Después de que falleció, sentí que una parte de mí se había ido con él y que nunca recuperaría esa parte. Naturalmente, su fallecimiento me afectó mucho emocionalmente y durante el último año me he sentido bastante perdido. Tenía 16 años en ese entonces y recientemente cumplí 17. Decidí tomarme un año sabático después de graduarme de la preparatoria porque necesito tiempo para descubrir qué quiero hacer con mi vida. Tengo el privilegio de poder tomar esa decisión, ya que mi familia ha apoyado mi decisión hasta ahora. Planeo trabajar y descubrir qué quiero hacer en el futuro, y hasta entonces, planeaba quedarme en casa, ya que no quería desperdiciar dinero alquilando un apartamento para mí. Sin embargo, hace un par de meses mi madre hizo que su novio se mudara con nosotros. Aunque no me sentía del todo bien con eso, tuve que fingir que no era un gran problema porque no quería herir los sentimientos de mi madre ni cuestionar sus sentimientos hacia mi papá. Me pareció extraño que comenzara a salir con este hombre apenas 6 meses después de que mi papá falleciera, porque pensé que era demasiado pronto. Incluso lo mencioné casualmente con mi madre, y ella me dijo que extrañaba a mi papá, pero que en algún momento tendría que seguir adelante. El hombre con el que estaba saliendo lo conocía desde que estaban en la preparatoria, y se habían distanciado un poco cuando él se mudó, pero recientemente se habían reconectado cuando él regresó. Al parecer, él había estado allí para ella todo el tiempo, incluso cuando mi papá fue diagnosticado, y recientemente, cuando le confesó sus sentimientos, ella decidió darle una oportunidad porque había llegado a importarle mucho. Así que, después de salir durante 3 meses, hizo que él se mudara con nosotros para que pudiéramos conocernos mejor, porque planeaban casarse pronto. Hace un par de semanas, se comprometieron oficialmente, y después de la fiesta de compromiso, mi madre me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Fue entonces cuando me dijo que, una vez que se casaran, querría que me mudara, ya que no quería que yo fuera parte de su nueva vida, ni quería que siguiera viviendo con ellos porque quería comenzar de nuevo. Tanto ella como su pareja estuvieron de acuerdo en que esto sería lo mejor. Para ser claros, ha pasado solo un año desde que mi papá falleció y apenas 6 meses después de su muerte, mi madre comenzó a salir con este hombre. Me lo contó después de haber salido un par de días con él y 3 meses después hizo que él se mudara con nosotros. Estaba bien con eso porque ella estaba tratando de seguir adelante y sabía lo que era mejor para ella. Hasta ahora, había sido una buena madre para mí y cuando mi papá estaba vivo, también había sido una buena esposa para él, así que no tenía razones para cuestionarla y respeté su decisión, aunque no necesariamente estaba de acuerdo con ella ni pensaba que fuera una buena idea. Pero pensé que era demasiado joven para entender todo, así que me mantuve en silencio. Ahora han pasado casi 3 meses desde que su novio vive con nosotros, y hace 4 semanas, unos días después de comprometerse, me dijo que quería que me mudara para cuando comenzaran los preparativos para la boda, que sería en un par de meses, tal vez 5 o 6 como máximo. Creo que sería obvio para cualquiera con medio cerebro que estaba apresurando las cosas y que era completamente innecesario. También fue una falta de respeto hacia la memoria de mi papá, porque no había pasado tanto tiempo desde que falleció. De todos modos, después de que me dijo que querría que me mudara y que no quería que fuera parte de su nueva familia, no supe ni qué decirle, así que solo le pregunté por qué exactamente había tomado esa decisión, porque, hasta donde recordaba, ella había dicho que quería que su prometido viviera con nosotros para que pudiéramos conocernos mejor y unirnos, lo cual sería bueno porque eventualmente planeaba casarse con él, y todos viviríamos juntos. Y ahora, de repente, quería que encontrara un lugar propio. Simplemente no tenía sentido. No parecía inclinada a decirme la verdadera razón, pero cuando seguí insistiendo en que quería saber, me dijo que su prometido no estaba exactamente cómodo con la idea de que yo continuara viviendo con ellos después de casarse, porque yo sería un recordatorio constante de su relación anterior. El hombre le había dicho que aparentemente había estado enamorado de ella desde que estaban en la preparatoria, pero nunca tuvo el valor de invitarla a salir, y luego perdieron el contacto cuando estaban en la universidad. Finalmente, mi mamá terminó casándose con mi papá, y no hablaron durante muchos años, pero siempre había resentido a mi papá por haberla conquistado primero.
Ahora que finalmente estaba fuera del camino, no me quería cerca. Mi mamá me dijo que su prometido ni siquiera quería que me invitaran a la boda porque pensaba que era fría y rencorosa y que no aprobaba su relación. Así que me quería fuera, porque creía que yo estaba en contra de su relación y que demostraría ser bastante tóxica si asistía a la boda o incluso si seguía en sus vidas. No podía creer que mi madre siquiera estuviera considerando esta idea. Me dijo que había intentado luchar por mí, diciendo que solo estaba perdida y un poco distante de todos en ese momento porque aún extrañaba a mi papá. Pero su prometido ya había tomado una decisión y le dio un ultimátum, o me elegía a mí o lo elegía a él, y, obviamente, ya había tomado su decisión. Así que me estaba pidiendo que me mantuviera al margen. Me dijo que había logrado convencer a su prometido para que al menos me dejara quedarme hasta que encontrara un lugar, pero después de eso, tendrían que pedirme que me fuera tan pronto como se acercara la boda. Ese día fue horrible para mí porque tuve una gran pelea con mi mamá. Naturalmente, le dije que era una cobarde y que era increíblemente egoísta por elegir a su prometido sobre mí. Estábamos gritando, así que su prometido escuchó lo que estaba pasando, vino a defenderla y empezó a acusarme de no haberle dado nunca una oportunidad y de crear un ambiente muy hostil para él desde que se mudó. No creo que eso fuera cierto, simplemente no hice un esfuerzo especial por hablar con él y solo fui educada, pero no lo traté con ningún afecto extra. Creo que eso es bastante normal, así que ni siquiera sé por qué lo esperaba, ya que acababa de perder a mi papá. Obviamente, aún estaba tratando de procesar eso y no estaba lista para construir una relación con él como mi padrastro tan pronto. De todos modos, él comenzó a acusarme de ser hostil, y le dije que no tenía derecho a decirme nada, porque esta era mi casa y él no podía echarme. Entonces, las cosas empeoraron mucho y me dijo que definitivamente podía echarme, porque era decisión de mi mamá no tenerme ahí, ya que yo era la cara de sus errores pasados. Ese comentario me enfureció tanto que terminé atacándolo y arañándole la cara bastante mal. Mi mamá tuvo que separarnos, y luego me dijo que llamaría a la policía si no me iba. Así que empaqué algunas de mis cosas y me fui a la casa de mis abuelos. Fui a vivir con mis abuelos paternos porque los padres de mi mamá viven en otro estado y no soy muy cercana a ellos. Una vez allí, les expliqué toda la situación y decidieron tomar cartas en el asunto. Ya sabían todo sobre mi mamá tratando de seguir adelante apenas 6 meses después de que su hijo falleciera, pero al igual que yo, no la habían cuestionado porque querían respetar sus deseos y dejarla vivir su vida como quisiera. Estábamos seguros de que la muerte de mi papá también había sido dura para ella. Todos queríamos darle una oportunidad a esta relación, pero demostró que ya no era la misma persona que había sido cuando mi papá aún estaba aquí. De todas maneras, una vez que le conté a mis abuelos lo que había sucedido, decidieron cortarle los fondos. Aparentemente, desde que la situación de mi papá se volvió insostenible, él tuvo que dejar su trabajo y mis abuelos fueron quienes estuvieron financiando todo. Mi mamá trabaja en la industria editorial y tiene un ingreso decente por su cuenta, pero mi papá solía ser dentista y bastante conocido, así que el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, mi mamá no podía mantenerlo con su propio ingreso. Mis abuelos habían estado contribuyendo para que yo no tuviera que hacer sacrificios. Tengo mucha suerte por eso. Después de que mi papá falleció, continuaron apoyándonos enviándole dinero a mi mamá, incluso después de que comenzó a salir con alguien más. Lo hacían porque no. Querían que yo estuviera incómoda, ya que aún era joven y mi mamá se encargaba de mí, así que le enviaban el dinero a ella. Querían asegurarse de que ella estuviera bien cuidada porque habían estado juntos mucho tiempo y mis abuelos la consideraban sinceramente la hija que nunca tuvieron. Pero, como yo me fui de casa, decidieron cortarle los fondos, lo que significaba que no podría permitirse la lujosa boda que estaba planeando. Fue bastante estúpido de su parte echarme, porque si sabía que dependía del dinero que mis abuelos le enviaban, al menos debería haber esperado hasta después de la boda para echarme. Me enteré de esto porque el día que me echó y les conté todo a mis abuelos, la llamaron y tuvieron una pelea con ella. Luego me envió un mensaje diciéndome que yo era la razón por la que tendría que reducir su boda, y su prometido estaba molesto porque no sabía que había estado viviendo del dinero de sus suegros. Pensaba que ella podía permitirse ese estilo de vida por su cuenta, y bueno, digamos que se llevó una desagradable sorpresa. Pero lo mejor de todo es que nadie sabía que incluso la casa en la que habíamos estado viviendo era propiedad y estaba pagada por mis abuelos. Mi papá nunca lo mencionó porque no pensaba que alguna vez sería necesario, pero la casa fue un regalo de bodas de mis abuelos para él. Mis abuelos habían tratado de transferirle la escritura de la casa a él,
pero mi papá se negó y dijo que quería que mis abuelos conservaran la propiedad legal de la casa, para que si alguna vez necesitaran venderla, pudieran hacerlo en el futuro. Para entonces, esperaba tener suficiente éxito para mudarse sin problemas y si hubiera estado vivo, definitivamente habría podido hacerlo. Así que, supongo que cumplió con eso. De todos modos, por alguna razón, mi papá se aseguró de que mis abuelos mantuvieran la propiedad legal de la casa, y ahora mi mamá estaba molesta porque también la iban a echar de la casa y no tenía un lugar para jugar a la familia feliz. ¿Y adivina qué? Lo mejor es que me está culpando a mí por todo esto, como si yo hubiera empezado todo. Lo único que hice fue quejarme con mis abuelos porque me estaban tratando mal, y no creo que haya sido con la intención de vengarme de ella, solo sucedió porque necesitaba a alguien con quien hablar. Ella se arruinó sola, no fui yo. Pero de todos modos, había estado planeando adoptar gemelos, porque eso era lo que siempre había querido, y después de casarse, ella y su prometido iban a solicitarlo. Pero ahora tenían que replantearse todo y elaborar un nuevo plan de vida, y todo era por mi culpa. Dijo que se había sentido humillada porque ya no sabía cuándo se iba a casar ni dónde iba a vivir. En lugar de estar arrepentida por todo esto, me culpa a mí, diciendo que lo mínimo que podría haber hecho por ella era darle algo de tiempo, como ella lo hizo por mí. Aparentemente, pensaba que había luchado por mí y me había demostrado que le importaba, pero que yo no había hecho lo mismo por ella. Cree que la he traicionado, y no puedo encontrar una sola razón lógica que explique por qué mi mamá piensa que la he traicionado después de todo lo que ha pasado. Había estado tratando de llamarme y contactarme, pero la bloqueé sin ninguna respuesta, porque no creía que le debía nada después de todo. Después de todo, no pensó que me debía una explicación cuando decidió que iba a elegir a su prometido sobre mí. Pero bloquearla no sirvió de mucho, encontró otras formas de contactarme y seguir molestándome, enviándome mensajes sin parar para recordarme que todo esto era mi culpa. Se volvió demasiado para manejar, así que decidí responderle de una vez por todas y poner fin a esto. Había estado usando cuentas falsas y correos temporales en las redes sociales para seguir enviándome mensajes, así que decidí responderle a uno de ellos. Le dije que todo esto era su culpa y que tenía que dejar de culparme a mí por ello. Le dije que me alegraba de haber arruinado su vida y que ahora no estaba segura de cuándo se iba a casar, dónde iba a vivir o cómo iba a adoptar a los hijos que planeaba tener con su prometido. Sobre todo, me alegraba que ya no pudiera formar una familia, porque, por si lo había olvidado, ya había formado una familia antes. Ya tenía una familia y yo formaba parte de ella, pero mira cómo me trató. Si esa es su idea de cómo se debe tratar a la familia, especialmente a tus propios hijos, entonces supongo que es mejor que ya no tenga la oportunidad de adoptar hijos. Le dije que no estaba capacitada para ser madre, ya que le pareció más razonable elegir a su prometido sobre mí sin ninguna razón válida. Incluso cuestioné si realmente había sido leal a mi papá, porque la velocidad con la que estaba avanzando su relación con su prometido hacía cuestionar si en verdad extrañaba a mi papá. Hice todo lo posible por respetar sus decisiones, pero lamentablemente ella demostró que no era digna de mi respeto, y ahora, lo que sea que mis abuelos estén haciendo, voy a respaldarlo y dejarlos manejar la situación, porque creo que es lo correcto. Ella tendrá que buscar un lugar y mudarse, porque eso es exactamente lo que intentaba hacerme a mí, y esto es simplemente el karma devolviéndoselo. Envié este mensaje, y después de eso, el caos que ha seguido, ni siquiera sé qué decir al respecto. Ahora mi familia está dividida, porque algunas personas piensan que dije muchas cosas que no eran necesarias, y otras piensan que mi madre se lo merecía. La única razón por la que el resto de la familia se enteró fue porque mi mamá publicó todo el intercambio en las redes sociales. Supongo que fue justo, ya que ella compartió cada detalle. No omitió sus propios errores, pero también hizo parecer que yo estaba exagerando y que, después de haberme criado, esto no era lo que merecía. Me alegra que algunas personas estén de mi lado, pero para las que apoyan a mi madre, no sé cómo sentirme al respecto, ya que no es como si siempre hubieran estado en mi contra. Son mis familiares, e incluso ellos me han adorado, pero esta vez piensan que me pasé de la raya. ¿Qué piensan ustedes? ¿Soy el / la idiota por decirle a mi madre que no creo que esté capacitada para ser madre después de que eligió a su prometido sobre mí? Actualización 1. Hola a todos, gracias a todos los que respondieron a mi publicación y comentaron en ella. Significa mucho que se hayan tomado el tiempo para hacerlo. De todos modos, en cuanto a lo que está sucediendo con mi familia, creo que es mejor que no le preste atención a las personas que no están de mi lado en esto, porque hice lo que creí apropiado. Y mis abuelos creen que en esta etapa era necesario que hablara,
ya que mi mamá no tiene derecho a hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera fue mi culpa, y esperar que lo acepte sin decir nada. Defendí mis derechos, y ellos piensan que fue lo correcto, y eso es todo lo que me importa. Pero eso es solo con mis abuelos paternos. Los padres de mi mamá, obviamente, están de su lado en esto, y creen que debería disculparme con ella y tratar de arreglar las cosas, porque piensan que he sido vengativo y cruel. Así que hice lo único razonable, también los bloqueé. Voy a asegurarme de que no puedan contactarme después de esto, ya que, si no pueden ver los errores de su propia hija, no creo que tengan derecho a comentar sobre los míos. Ha pasado un tiempo desde que me fui de casa, y mis abuelos ya dejaron de enviarle dinero, ya que no había ningún acuerdo formal y lo hacían solo por bondad. Lo único que queda por hacer es desalojarlos, para que pueda tener la casa para mí nuevamente. Mis abuelos ya han hablado con sus abogados y tienen lista la notificación de desalojo, así que mi mamá recibirá la notificación en un par de días. Algunos de ustedes han preguntado si mi madre sabía que la casa no pertenecía a mi papá y que era de mis abuelos, y bueno, realmente no lo sé. No creo que lo supiera, porque de lo contrario habría intentado que él le transfiriera la propiedad. Mis abuelos se encargaban del impuesto a la propiedad, pero mi papá pagaba el dinero. Así que, aunque ella haya estado viviendo en esa casa durante mucho tiempo, no importa, porque no tenía nada que ver con ella legalmente. De todos modos, estoy realmente ansioso /diagonal a porque la desaloje, así puedo tener la casa para mí nuevamente. Siento que se merece una lección. Lidiar con mis emociones ha sido extremadamente difícil para mí durante el último año, desde que mi padre falleció, y ella lo sabía. Me había visto en mi peor momento y sabía cuánto lo extrañaba, pero aún así hizo todo lo posible para hacerme miserable y elegir a su prometido sobre mí, también, sobre su prometido, ni siquiera sé qué le pasa a ese tipo. Creo que me quejé de esto en mi publicación original, pero bueno, lo odio, así que voy a quejarme de nuevo. No sé por qué asumió que no me agradaba. Simplemente era indiferente hacia él y ni siquiera era algo personal. Solo estaba lidiando con el duelo por la pérdida de mi papá. Dios no quiera que no reciba atención de su futura hijastra por un segundo. Además, tuvo el descaro de llamarme un recordatorio de los errores pasados de mi mamá. Creo que él es el mayor error que mi mamá ha cometido. No puedo imaginar a alguien siendo tan espeluznante como para esperar a que el esposo de una mujer fallezca para coquetear con ella, y no puedo creer que mi mamá haya sido tan estúpida como para caer en eso. Así que ya no siento lástima por ella en absoluto, y creo que se merece todo lo que le está pasando. Cualquiera que esté de su lado puede irse bien lejos y dejarme en paz para siempre. Voy a llevar un registro de quien está de su lado en este momento, para que en el futuro nunca vuelva a interactuar con esas personas. Puede parecer mezquino y pequeño de mi parte hacerlo, pero no me importa. Esto es un asunto muy importante para mí. Lo único bueno que ha salido de esto es que mi mamá dejó de enviarme mensajes después de que le respondí. Así que creo que valió la pena. Aún tiene esa publicación en redes sociales, aunque, honestamente, ya no me importa. Les dije a mis familiares que dejaran de enviármela, que no me interesaba en absoluto. Mi mamá puede hacerse la víctima todo lo que quiera, pero eso no va a cambiar la realidad, y definitivamente no va a cambiar el hecho de que en unos días le llegará la notificación de desalojo, y tendrá que dejar la casa. Personalmente, no puedo esperar a que eso suceda. Actualización 2. Sucedió, y nunca he estado más feliz. Me siento como una mala persona por estar tan feliz en este momento, pero no me importa. A mi mamá le llegó la notificación de desalojo hoy, y tuvo un colapso mental total en las redes sociales después de recibirla. Hizo una transmisión en vivo en Facebook, y varios de mis familiares la vieron completamente desmoronarse. Estaba llorando de manera descontrolada, y habría sentido lástima por ella si no se hubiera tomado el tiempo de configurar la cámara y luego actuar dramáticamente para su audiencia. Comenzó a hablar sobre cómo me había criado y cómo mi papá estaría muy decepcionado de mí hoy. Como si no pudiera decir lo mismo sobre ella. Mi mamá actuaba como si mi problema fuera que ella estuviera saliendo de nuevo y tratando de seguir adelante, lo cual ni siquiera era el caso. Mi problema era que estaba tratando de echarme de la casa y hacerme parecer la villana por simplemente defenderme. Ni siquiera me importaba que me hubiera dicho que no estaba invitada a la boda, pero tenía un problema con que su prometido pensara que yo era tóxica y quisiera que me fuera de la casa en la que había vivido con mi papá. Si él tenía un problema conmigo, podía irse, y esa debería haber sido la actitud de mi mamá también. Pero, desafortunadamente, pensó que darme tiempo para mudarme era lo más razonable aquí.
Mi mamá estaba llorando en el suelo y golpeando el piso con los puños, ya sabes, como la gente actúa en las películas. Pensaba que la gente iba a simpatizar con ella, y algunas personas lo hicieron, pero la mayoría la estaba llamando por su actitud falsa porque conocían toda la historia. Muchos de mis familiares que estaban de mi lado grabaron la transmisión completa y me la enviaron. Tengo que decir que es patético cómo ha estado actuando. Ya me había sentido bastante avergonzada de cómo había estado actuando las últimas semanas, pero ahora estoy absolutamente avergonzada de ella. Odio el hecho de estar relacionada con ella, y siempre voy a ser conocida como su hija, porque esto es simplemente raro y psicótico. De todos modos, estoy feliz de que, incluso después de desmoronarse en las redes sociales y tratar de hacerse la víctima, no importa, porque aún tendrá que desalojar la casa y se habrá ido para fin de mes. En una nota más seria, espero que vea a un terapeuta, porque ahora me parece muy obvio que necesita atención intensiva para su salud mental en declive, ya que literalmente no puedo imaginar a alguien normal actuando de esta manera. Actualización 3. Hola, chicos. Mi mamá ya se mudó oficialmente y la casa está vacía ahora, así que podré mudarme en unos días, pero voy a esperar un poco más. Realmente he disfrutado vivir con mis abuelos y no quiero dejar eso tan pronto. Así que me quedaré con ellos unas semanas más, o tal vez incluso unos meses, aún no lo he decidido. De todos modos, tengo más noticias sobre mi mamá. Al parecer, ella y su prometido cancelaron su compromiso y se separaron. No mencionaron ninguna razón en las redes sociales, pero he escuchado de algunos familiares que ella le ha estado diciendo a la gente que fue porque él no podía soportar lo inestable que estaba actuando. Quiero decir, después de su comportamiento reciente, no culpo a nadie por dejarla, porque ha sido bastante psicótico. Pero ella ha estado justificándolo todo, afirmando que ha sido porque ha tenido un momento muy difícil lidiando con sus emociones después de que mi papá falleció. Incluso si lo creo, solo explica sus acciones, pero no las excusa. Ella ha estado contándoles a los familiares que la apoyaron en todo esto lo que ha estado pasando. Realmente creo que necesita reevaluar en quién confía para hablar de estas cosas, porque los chismes se están extendiendo, y estoy segura de que las personas en las que ha decidido confiar son las que están hablando de ella a sus espaldas. De lo contrario, no me habría enterado de todas estas cosas. De todos modos, esa es su elección. Ahora que todo ha pasado, debo admitir que siento un poco de lástima por ella. Es mi madre, y ambas perdimos a alguien increíblemente importante el año pasado. No creo que a mi papá le hubiera gustado vernos así, pero no puedo evitarlo. Realmente quería aceptarla y hacer que nuestra relación funcionara, aunque estuviera haciendo cosas que no aprobaba. Pero no creo que haya valorado el hecho de que hice mi mayor esfuerzo por aceptar a ella y a su prometido, y ella decidió hacer todo lo posible para cambiar su vida de acuerdo con lo que quería su pareja. Ella debería haberse mantenido firme y haberme defendido, y tal vez estaríamos teniendo una vida agradable ahora. En cambio, puso todo en riesgo para tener una nueva familia y una nueva vida, y me dejó en el pasado. Eso le salió mal, y ahora no tiene hija, no tiene prometido, y ni siquiera tiene su propia casa, porque, según lo que he escuchado, tuvo que mudarse a un departamento muy pequeño, que es todo lo que pudo encontrar en tan poco tiempo. Me siento mal por ella, pero al mismo tiempo, ella se lo buscó. Solo espero que en algún momento en el futuro se dé cuenta y se disculpe. Pero incluso si eso no sucede, estoy bien con ello, porque tengo a mis abuelos a mi lado, y voy a trabajar duro para mi futuro, tal como mi papá quería.